Se puede decir que está celebrando las bodas de plata, ¿no? Ya comenzó las bodas de plata, así que directamente desde el Táchira, el misionero enviado por el mismísimo Papa Francisco está con nosotros en este momento, el Padre Néstor. ¿Hay algún otro sacerdote en la asamblea, Padre William? El Padre Randy, por favor, los sacerdotes que están en la asamblea, acompáñenos aquí en el escenario. Están allí, estamos a la espera de ellos. Ok, perfecto, ya confirmaron su asistencia, ya viene entonces. Con la presencia del Padre Ibis, el Padre William y el Padre Luis, reciban todos la cordial bienvenida a esta gran noche de transformación de fe, donde el Padre Luis va a compartir con nosotros toda la experiencia que ha tenido durante tantos años de sacerdocio. Así que, Padre, bienvenido al Zulia, bienvenido a Santa Bárbara, bienvenido a la parroquia Santa Bárbara, presidida por el Padre William Serpa, ante esta hermosa asamblea acá reunida que espera una gran bendición de su parte. Recibamos entonces con el fuerte aplauso al Padre Luis Toro. Gracias, gracias. Gracias al Padre William y a los demás sacerdotes que nos acompañan. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sabiendo que Dios nos mira, ¿acaso no va a ver el que hizo el ojo? Que nos escucha, ¿acaso no va a oír el que hizo el oído? Hablemos con Él. Soberano y eterno Dios, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Tú eres nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro compañero. Estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Bendito sea. Lo que somos y lo que tenemos lo hemos recibido de ti. Qué maravilloso es ser hijo tuyo, hijo de Dios. No lo merecemos, pero tú nos has dado ese gran regalo en tu Hijo Jesucristo, ser todos hijos tuyos a través del bautismo. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. De modo especial porque nos reúne para la escucha de tu palabra. Tú eres el Padre que nos ama y nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Y como el profeta queremos decirte, habla Señor, que tu siervo escucha. Diga conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, pueden sentarse. Queridos hermanos, estoy muy feliz de estar aquí en el Zulia. Un poquito de calor, pero aquí está fresco. Aquí como que no hace calor. Me alegra mucho estar con ustedes como misionero de la misericordia. Algunos me han preguntado, ¿y eso con qué se come? Pues el misionero de la misericordia es que el Papa Francisco, iluminado por el Espíritu Santo, porque no puede ser otra cosa, decidió escoger en el nivel mundial algunos sacerdotes, aproximadamente unos 1.300 sacerdotes, de todas partes del mundo, para enviarlo a todos los lugares de la tierra que cumplieran la misión que Dios le ha encomendado a él de evangelizar, de llevar la misericordia de Dios a través del sacramento de la confesión. Entonces él nos dio esas dos misiones y una más. La misión que nos dio, y yo fui elegido por Venezuela y por Colombia, pues ningún sacerdote fue. Entonces me tocó también esa parte. Ahorita por Venezuela, el otro que estaba por Venezuela se murió, quedé yo solo. Pero la misión es llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra, como un misionero. Segundo, confesar. Pero todos los sacerdotes confiesan, eso es verdad. Pero los misioneros de la misericordia nos dio la autoridad de perdonar los pecados reservados a la Santa Sede, que no le está permitido a los sacerdotes de cualquier parroquia ni a los obispos, sino solo al Papa. Entonces nos delegó esa función a nosotros, los misioneros de la misericordia. Le pongo un ejemplo. Un laico que profanó la Eucaristía, porque se metió a evangélico, o porque se metió a ateo, o porque se metió a brujo, o lo que sea, profanó la Eucaristía. Eso es un pecado que ningún sacerdote tiene el permiso, no el poder,
el poder lo tiene, el permiso para darle la absolución. Ningún obispo tiene el permiso para darle la absolución, solo el Papa. Y el Papa dice, pues ¿cómo voy a ir yo por el mundo entero y no puedo ir a todos los lugares? Entonces le dice el Papa, pues vayan ustedes los misioneros. De modo que el misionero de la misericordia, para que me entiendan en castellano, es el representante del Papa para dar la misericordia de Dios al pueblo. De modo que aquí donde ustedes me ven, yo soy un papito. Un papa chiquito, pues. Un papa, un representante del Papa, ¿verdad? En miniatura, con una misión específica de perdonar los pecados reservados a la Santa Sede. Si alguno de ustedes un día se la fuma verde, dijo uno, y se hace pasar por cura, llega a un lugar y que a celebrar misa o a confesar, ese pecado no está permitido a ningún sacerdote darle la absolución. A ningún obispo le puede darle el perdón. No es que no tenga el poder, lo repito, tiene el poder, pero no tiene el permiso. Por eso se llama pecados reservados. ¿Qué significa reservados? Que el Papa se lo reserva para él y le dice, ustedes no lo van a dar la absolución, me lo dejan a mí. Entonces, el misionero de la misericordia, para que la gente no vaya a Roma, tiene la potestad de hacerlo. Y pues es una bendición para las personas que han profanado la Eucaristía, aquellos que se han hecho pasar por sacerdotes sin serlo, ¿verdad? O también es una bendición para los mismos sacerdotes. Porque así como hay pecados de los laicos reservados a la Santa Sede, hay pecados de los sacerdotes reservados a la Santa Sede. Si un sacerdote, por ejemplo, usted fue y se confesó con un sacerdote, y el sacerdote va y dice a la gente, bueno, Petronilo vino y se confesó conmigo y dijo esto, ese pecado no lo puede absolver ningún sacerdote, ningún obispo, tiene que ser directamente con el Papa. En caso, ya con la autorización que el Papa me ha dado, pues el misionero de la misericordia puede absolver a ese otro sacerdote que cometió ese pecado, porque es un pecado que queda ipso facto fuera de la comunión de la Iglesia. Por eso, algo tan delicado, como revelar el secreto de confesión. Y por eso la gente te puede confesar tranquilamente, porque si el sacerdote lo hace quedar mal, inmediatamente queda fuera de la comunión de la Iglesia. Y todos los sacerdotes lo sabemos. Para que no vaya a Roma, pues entonces el Papa dio la autorización a los misioneros de la misericordia. O un sacerdote que absuelva al cómplice. A Petronilo me cae gordo. Y pues yo no lo puedo matar, pero sí puedo ayudar para que el otro lo mate. Y entre los dos, bueno, lo ayudo para que lo mate, y después viene el otro y se confiesa conmigo, padre, mire, usted me mandó a matarlo, yo lo maté, venga, yo le perdono. Si el sacerdote le da la absolución al cómplice, él queda excomulgado. Entonces, otro pecado reservado a la Santa Sede. O un sacerdote, por ejemplo, que esté confesando y en el sacramento de la confesión, a lo mejor está confesando una muchacha de esas, ¿cómo es? 90, esas, bueno. Y entonces le echa a los perros en el confesionario. Él queda excomulgado. Es un pecado reservado a la Santa Sede. Entonces, son pecados que los sacerdotes que lleguen a cometerlo no puede confesarse con otro sacerdote, a no ser peligro de muerte, ni con ningún obispo, a no ser peligro de muerte, sino tiene que ser directamente con el Papa. En ese caso, para eso está el papito, que es el misionero de la misericordia. Se lo digo en broma así, papito, para que ustedes me entiendan cuál es la misión. O sea, una parte del trabajo del Papa que me corresponde como misionero de la misericordia. Y por eso entonces, y la tercera tarea que nos dio el Papa, la primera fue predicar la palabra de Dios, la misericordia de Dios. Segundo, confesar para perdonar los pecados, especialmente los reservados a la Santa Sede. Y el tercero, hacer obras de caridad. Y por eso pues tratamos de hacer, yo tengo un refugio, allá donde tenemos la gente que sale de todo el país, allá al lado de la Pedrera, donde recogemos a la gente en la calle y les damos posada, les damos comida. Algunos de los que están aquí pues saben de qué estamos hablando, pues conocen el trabajo que llevamos allá. Pero eso es cumpliendo primero el mandato de Jesús, nuestro Señor, que es el mismo mandato del Papa. ¿Tuve hambre? ¿Me diste? De comer. ¿Era forastero? Me hospedaste. Entonces, esa tarea el Papa dijo, bueno, ustedes los misioneros de la misericordia tienen que realizar ese trabajo. Que la gente sepa que Dios es misericordia, pero que no lo sepa solo en teoría, sino también en la práctica. Pues ese es mi trabajo.
como misionero de la misericordia, y por eso estoy aquí predicando la palabra del Señor con alegría. Y agradezco pues al padre William que me ha dado la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Me han pedido que hablemos un poquito sobre el compromiso como bautizado. Mi compromiso como bautizado. Levanten la mano los que son bautizados. Ah, bárbaro. Entonces tenemos un compromiso. Y yo quisiera primero, recordárselo así como cuando fuimos bautizados, que nos ungieron con el santo crisma y nos dijeron para que entres a formar parte del pueblo de Cristo y sea para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y este compromiso lo llevamos todos. Que se nos olvide, que le dejemos la tarea a otro, esa cosa. Pero yo quiero ver a lo largo de la Sagrada Escritura, o a la luz de la Sagrada Escritura, el compromiso en primer parte de formar parte del cuerpo de Cristo. Para eso fuimos bautizados, para formar parte del cuerpo de Cristo. Y esto lo voy a leer de la Biblia latinoamericana. ¿Tiene latinoamericana? Ajá. Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 12 en adelante. Aquí la vamos a leer. Tengo la Reina Valera también, y vamos a ir unas con una y otras con otra. Voy a comenzar con la Reina Valera, y tengo la latinoamericana, que es la católica. Tengo la Reina Valera porque es que los protestantes también me escuchan. Y entonces pues tengo que predicar con las dos Biblias para que los protestantes no tengan problemas. Para que no digan, no, usted es egoísta, solamente le predica a los católicos. No, yo también le predico a los evangélicos. Vamos a ver entonces 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Hemos sido bautizados. ¿Para qué? ¿Y qué conlleva eso? ¿Qué compromiso conlleva? Véanlo, acérquense. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, aun siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un único cuerpo. ¿Ya captaron la primera idea? Ayúdame a mover la mesa para acá un poquito, porque estoy muy lejos. Acérqueme un poquito para acá. A ver, eso. Ahí sí me quedo mejor. Ajá. ¿Escucharon para qué fuimos bautizados en un mismo espíritu? Ah, no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Vamos a ver. Para formar un único cuerpo. ¿Para qué hemos sido bautizados en un mismo espíritu? Para formar un único cuerpo. ¿El de quién? El de Cristo. Entonces dice que todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu. ¿Saben qué significa bautismo? Sumergirse. Repítelo otra vez. Todos hemos sido bautizados. ¿Cómo es? Del 12 en adelante, escuchen. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. El ejemplo que pone San Pablo. Y todos los miembros, aun siendo muchos, forman un solo cuerpo. La unidad de la iglesia. Así también Cristo. Todos nosotros, escuche, todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, no me importa lo que sea, esclavos o libres, eso tampoco me importa, hemos sido bautizados, eso sí me importa. ¿Qué es lo que me importa? Que todos hemos sido bautizados. Lupita, ¿para qué? En un mismo espíritu. En un mismo espíritu, eso tiene un significado, ahorita lo miramos. ¿Para qué? Para formar un único cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber el único espíritu. Entonces hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. ¿Cuál es el compromiso mío de bautizado? En primer lugar, formar el cuerpo de Cristo. Mantener la unidad del cuerpo. Es el primer compromiso como bautizado. Todos hemos sido bautizados, no importa que sea griego, judío, no me importa que sea esclavo o libre. Todos hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. En castellano, ningún bautizado puede separarse del cuerpo de Cristo. Esa no es la misión que Dios le dio. El compromiso, el deber como bautizado, en primer lugar, es mantener la unidad del cuerpo de Cristo. O sea que según San Pablo, no se concibe un cristiano separándose del cuerpo de Cristo. Que por cierto, Pablo dice que el cuerpo de Cristo tiene nombre.
la iglesia. ¿La iglesia es el cuerpo? De Cristo. Y si ustedes quieren, lo buscan en la Reina Valera, Colosenses 1:18. Usted se queda ahí, para que ustedes se den cuenta que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces dice, todos hemos sido bautizados para formar un cuerpo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Listo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la... allá. Entonces todos hemos sido bautizados para formar un cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, ¿cuál es? La iglesia. De modo que mi compromiso como bautizado es mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Para eso he sido bautizado, para formar un solo cuerpo. No puedo, ahorita escuchaba cantar una canción que decía, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Ese es el compromiso del bautizado. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy, no, la iglesia no cante mentiras. Yo no soy la iglesia. Si yo soy la iglesia el día que yo me muera, ¿qué pasó? Se acabó la iglesia. Yo no soy la iglesia. Así cantan los protestantes. Ya soy la iglesia. El día que usted se muera, se acabó la iglesia. No se acabó porque ella también es iglesia. Entonces no diga yo soy la iglesia, diga yo soy una iglesia. El día que yo me muera queda la otra. ¿O no? Claro. Pero el católico canta yo soy iglesia. Tú eres iglesia. No la iglesia, parte de la iglesia. Porque todos hemos sido bautizados para formar todos un solo cuerpo, que es la... ¿Y cuál es la tarea entonces como cristiano? ¿Cuál es el compromiso como cristiano? Edificar la iglesia, edificar la iglesia, edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero para que esa iglesia se edifique, en primer lugar, debemos mantener la unidad, porque para eso hemos sido bautizados, para formar. Ahora pregunto, ¿por qué hay tantas sectas que dicen que son la iglesia de Cristo? Porque los católicos han perdido la noción de para qué fueron bautizados. Para formar un cuerpo, una iglesia. Y como no saben que fueron bautizados por formar una iglesia, pues ellos se salen de la iglesia y fundan otra iglesia. Se le olvidó para qué fue bautizado. El compromiso como bautizado es mantenerme en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Repítalo de nuevo, repítalo. ¿Desde el 12? Sí, desde el 12. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, aun siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un único cuerpo. Pero para formar un único cuerpo, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Caramba, ya entendí. Que no puedo dejarme llevar por otro espíritu que no sea el de Dios. Porque si el espíritu de Dios me lleva a la unidad, un solo cuerpo. Pero hay otros espíritus, muchos espíritus, de los cuales las Sagradas Escrituras dice que tenemos que examinar los espíritus. Con la Reina Valera, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Examinen los espíritus para ver cuáles son de Dios. Porque ustedes escuchan a los protestantes decir, es que a mí me habló el espíritu. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Sí le habló el espíritu. Lo que no sabemos, ¿cuál espíritu? Y San Juan dice, no crean a cualquier espíritu. Examinen los espíritus para ver cuál viene de Dios. Eso no lo sabe el católico. El católico dice, le habló el espíritu, pero no le importa si es el espíritu bueno o malo. Pero San Juan dice, examinen el espíritu. Pongan cuidado. Mira de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amado, no creáis a todo espíritu. Cáptenlo. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Bárbaro. Eso no lo hace el católico. No es capaz de probar si esos espíritus que le hablan a los evangélicos son de Dios. ¿Le habló el espíritu? Sí, le habló el espíritu.
Pero el problema es que no sabemos cuál es el espíritu. Y pongan cuidado que cuando no se examina el espíritu para ver si es de Dios o no es de Dios, es ahí donde nacen las sectas, o sea, los falsos profetas. Pongan cuidado. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¡Bárbaro! Si el Espíritu Santo mantiene la unidad, por eso hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, hay otros espíritus que no son de Dios, que van formando falsos profetas, para engañar a la gente y para dividir el cuerpo de Cristo. Por eso San Pablo, en la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, San Pablo va a decir, ojo, por medio del Espíritu Santo, va a decirle al obispo Timoteo, le va a decir que hay otros espíritus que engañan a la gente para que caigan en el pecado de la apostasía. O sea, renieguen de la fe y sigan a gente que se dejaron engañar por los espíritus diabólicos. Escuche. A ver, la Reina Valera. 1 Timoteo 4:1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente, Ese espíritu que recibimos el día del bautismo, el Espíritu Santo, dice claramente, significa no queda duda, está claro. en los prósteros tiempo alguno apostatarán de la fe. ¿Se dan cuenta del pecado de apostasía? Algunos lo van a cometer. Algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿de dónde viene la apostasía? Doña Lupa. Prendemos la lupa y le hacemos zoom. ¿De dónde viene la apostasía? Escúchalo. Escuchando espíritus engañadores. ¿De dónde viene la apostasía? ¿Otra vez? Escuchando a espíritus engañadores. ¿Qué es lo que no entienden? Vean con claridad que los protestantes tienen un problema. Escuchan espíritus y sí les habla, dice la Biblia que sí, pero que son espíritus engañadores que lo llevan a cometer el pecado de apostasía, que es renegar de la fe. Cuando yo era católico, eso se llama apostasía. Yo ahora me saco el bautismo y me meto a otro bautismo. Me salgo de la iglesia de Cristo y me meto a otra iglesia. Apostasía. Eso lo hacen los espíritus porque se nos olvidó el compromiso que como bautizados tenemos. Hemos sido bautizados en el único espíritu para formar un solo cuerpo, que es la iglesia. Se nos olvidó eso. Entonces ahora está de moda que cualquier tonto funda una nueva iglesia iluminado por un espíritu. Escuchó la voz de un espíritu que le habló. Espíritus engañadores. Estos días estaba contándole que un día se fue la luz en mi pueblo. Se fue la luz en mi pueblo y estaban los pentecostales unidos alborotados. Y tenían planta, no para bombillos, sino planta para el micrófono. Y como no había luz y todo en silencio, gritaban más fuerte. Estaban hablando mal de la iglesia y yo me molesté y me fui, no, hombre. Llegué. Como estaba oscuro, no se dieron cuenta que era yo. Llegué y me metí entre todos. Y cuando uno me miraba así, entre lo oscuro, me miraba así. Y salió corriendo y fue y le dijo al otro, a uno de los pastores ahí, que era el padre Toro. Y se vino el pastor y me dijo, bienvenido, varón. Anoche tuve una revelación, el Espíritu me dijo que hoy vendrías y que te ibas a convertir. Y junto con la esposa de tu hermano, que también se va a convertir, ibas a ser apóstol y profeta y pastor de esta iglesia, iba a estar predicando aquí. Le dije, ya va, está bien. Pero resulta que a mí me habló el Espíritu anoche. Y me dijo que hoy me iba a encontrar con un tonto que me iba a decir que yo me iba a convertir a pentecostales. Gracias que apareció usted. Porque yo andaba diciendo, ¿cuál será ese tonto? ¿Cuál será ese tonto? Y cuando usted apareció me di cuenta que era usted. Se puso bravo, delicadito. Yo tenía que creerle la mentira que él me decía. Pero él sí no estaba dispuesto a creerme la mentira que yo le estaba diciendo. Lo que igual no es trampa. Lo que es bueno para el pavo, bueno para la pava. Entonces miren los espíritus, cuidado. Ese es el problema porque dice el Espíritu Santo
que algunos van a renegar de la fe, porque van a escuchar espíritus engañadores, y esos espíritus engañadores le va a meter en la cabeza a la gente porque le va a hablar, y la gente va a terminar haciendo doctrinas nuevas. Pongan cuidado. Y a doctrinas de demonios. Esas doctrinas, o sea, esas enseñanzas que los espíritus engañadores le meten en la cabeza a los que renegaron de la fe, ¿y qué nombre le pondremos? Doctrina de demonios. Eso es la definición de la doctrina de los pentecostales, de los testigos de Jehová, de los adventistas, de los mormones, de todos aquellos que han dividido el cuerpo de Cristo, que San Pablo, sin pelos en la lengua, dice, esos son doctrinas de demonios, porque fueron inspirados por espíritus engañadores que hicieron que la gente apostatara, renegara de su fe y se saliera del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y fuimos bautizados. Entonces, siga usted, niña, fuimos todos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. De ahí la importancia de que usted y yo no nos dejemos engañar de cualquier espíritu y examinemos los espíritus para ver cuáles espíritus vienen de Dios. Pregunto, ¿ustedes han escuchado a los protestantes decir que ellos tienen el espíritu o no? Sí. Ahora pregunto, ¿ustedes escucharon que hubo una mujer en el Nuevo Testamento que quedó llena del Espíritu Santo y cuando vio a la Virgen María se alegró y le dio unas palabras bonitas? ¿Cómo llamaba la mujer? ¿Y cuáles fueron las palabras bonitas que esa mujer llena del Espíritu Santo dijo? Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Sí lo recuerdan, verdad? ¿O no estaban contentos? Bueno, ustedes se dan cuenta que el Espíritu Santo habló por boca de Santa Isabel diciendo que la Virgen María era bendita entre todas las mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre ese espíritu que le habló a Santa Isabel al espíritu diabólico que le habla a los protestantes? Pregúntenle a un protestante quién es la Virgen, una mujer cualquiera, pero entonces no es el mismo espíritu. Examinemos los espíritus. Oye, si el Espíritu Santo, dice Lucas 1:42, hizo que Santa Isabel gritara, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿cómo me explica que un protestante en pleno siglo XXI tenga el Espíritu Santo y diga todo lo contrario? Que María es una prostituta, que María es una cualquiera, que María no es importante, que María no es bendita entre todas las mujeres. Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Examinen los espíritus para ver cuál espíritu viene de Dios. Entonces hemos sido bautizados en un mismo espíritu, de modo que ustedes y yo tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Para eso hemos sido bautizados, para recibir un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. De modo que la persona que divida el cuerpo de Cristo está cometiendo un gran pecado. La división no es de Dios, es obra de Satanás. Juan 17:21. Cristo quiere la unidad. Juan 17:21. Cristo quiere que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad viene de Dios. ¿Qué significa diablo? El que divide. Ya se está viendo en la familia, ya no hay unión. Pedro católico, Juan es sabático, Elías es el testigo, Anaí es mormón. La división no es de Dios, es obra de Satanás. Juan 17:21. Cristo quiere la unidad. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, el Espíritu Santo busca la unidad dentro de la iglesia y el deber del cristiano, del bautizado, es buscar la unidad. Por eso dentro de la iglesia un cristiano, un católico, nunca puede buscar la división. No puede ser instrumento de división. San Francisco no era que cantaba, hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya guerra, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya
duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado, como consolar, ser entendido, como entender, ser amado, como yo amar. Entonces nosotros, todo cristiano, el compromiso como bautizado es mantenerla, ser instrumentos de unidad, de paz. ¿Hay momentos difíciles en la iglesia, en los grupos de apostolados? ¿Hay momentos tensos entre el cura y los laicos? ¿Hay momentos tensos entre el obispo y los curas? ¿Pero qué tenemos que luchar como cristianos bautizados? Mantener la unidad. Ese es el trabajo del bautizado y eso lo tenemos que tener bien claro. Cosa que brilla por su ausencia. Hoy los católicos están dispuestos que por cualquier motivo se salen de la iglesia y se meten a evangélicos. Oh, no. Y si el cura le torció los ojos, le metió un regaño, le torció la boca, ya se sale de la iglesia y se mete en evangélico. No aguantan una broma. No están dispuestos a pasar un sacrificio, nada. Y fácilmente se mete en una secta y lo celebra. Y hasta la familia lo celebra. Petronila, mi tía, era católica y se metió a evangélica, a cristiana. A cristiana no, era cristiana y se metió a protestante. Cometió un pecado de apostasía. Pero es que no tenemos esa convicción. Según la Biblia, el compromiso como bautizado es mantener la unidad del cuerpo de Cristo, cueste lo que cueste. Ahorita van a ver que hay varios motivos por los cuales en la iglesia algunas personas han roto la unidad, se han separado de la iglesia. Pero dice Pablo que eso no es motivo. Aquí viene la descripción de Pablo, cuáles son los motivos que rompen la unidad o que la gente se separa del cuerpo de Cristo y se olvidan del rol de bautizado, del compromiso como bautizado. Mi primer compromiso como bautizado es mantener la unidad, buscar la unidad. ¿Que hay problemas en la iglesia? ¿En qué familia no hay problemas? Claro. Y la idea no es separarnos, la idea es buscarle solución. Vamos a ver qué cosas pone San Pablo que hay dentro de la iglesia, que a veces sacamos excusas, pero que no valen esas excusas según San Pablo. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Por eso, aunque el pie diga, yo no soy mano y por eso no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Primer problema para irse de la iglesia. ¿Cuál es? Porque yo no soy ojo. Porque yo no soy mano. O sea, no está conforme con el puesto que tiene dentro de la iglesia. No está conforme con la tarea que tiene dentro de la iglesia. Porque dice el soy mano, me voy a la iglesia católica. Me meto en evangélico. Traducido al castellano significa, puesto que yo no soy catequista, porque el cura no me dejó, ¿quién sabe qué tendrá contra mí? Puesto que no me dejó ser el coordinador del grupo Emaús, todas las cualidades las tenía yo. Yo era el elegido por el Señor. Yo era el mejor. Y eligió fue a Petronilo, que no sirve para nada. Además, aquí no, yo lo conozco. Hasta mal ejemplo da el sinvergüenza ese. No me eligió a mí. Entonces dice la Biblia, el primer problema del bautizado para romper con la unidad es decir, puesto que yo no soy. El pie dice, puesto que yo no soy mano, estoy en la parte de abajo. Y yo quería estar en la parte de arriba. Puesto que no estoy en la parte de arriba, entonces ya no soy parte del cuerpo. Me meto en evangélico. ¿No cree que eso está sucediendo? Y yo digo entonces, puesto que a mí no me nombraron obispo, pues entonces me salgo de cura. No, así no es. En la iglesia, ustedes van a ver que San Pablo va a decir, cada uno tiene su propia función. Pero el primer problema es que la gente quiere escalar más. El pie quiere llegar a ser mano. Y si no me hace mano, entonces ya me salgo del cuerpo. No hay diálogo, no hay alternativa, no hay solución, me largo. Dígame, ¿no es eso lo que ha pasado con muchos evangélicos? Yo me he dado cuenta con muchos que han estado en el seminario estudiando para cura y el obispo le dijo, lo lamento, pero usted no puede ser cura. Pero yo quiero ser cura como sea y si no me aceptan como cura, pues me salgo y me fundo una iglesia y me nombro pastor. Muchos han pasado por ahí. Claro, porque quieren estar arriba y no abajo.
Sí, el primero, ¿otra vez? El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Por eso, aunque el pie diga, yo no soy mano y por eso no soy del cuerpo, no por eso esto deja de ser del cuerpo. No por eso debe dejar de ser del cuerpo. Sigue. Asimismo, aunque la oreja diga, ya que yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no deja de ser del cuerpo. En castellano, la mayoría de bautizados no están conformes con el trabajo que llevan en la iglesia, con el puesto que le ha tocado dentro de la iglesia, con el encargo. O sea, todos llevamos dentro de la iglesia, dice San Pablo, el deseo de ser más que los demás, tener un puestecito mejor. Y después se cumple lo de Jaimito. ¿Quiere conocer a Jaimito? Dale un carguito. Náguara. Esas personas que sufren porque yo no soy ojo, si el padre le llega a dar el puesto de ojo, ay, pobrecitos los demás. Así se hace dentro de la iglesia. Se creen dueños y señores de la iglesia. Yo no sé si ustedes vieron ahorita, por ejemplo, en La Grita, en el Táchira, que los sacerdotes dijeron que iban a sacar para el seminario, porque cumplía 100 años, iban a sacar el Santo Cristo para el seminario. Y un grupito de laicos dijeron no. El obispo dijo, bueno, pues entonces yo soy el obispo, le doy la orden que se saque. Y dijeron, no. Se apadrinaron con el gobierno y el gobierno mandó un comunicado. No le permitimos al obispo sacar el Santo Cristo. Y no lo dejaron sacar. ¿Quieren conocer a Jaimito? Le dieron un carguito. Y ahora se creen más que el obispo. ¿Me captan la idea? Eso ya lo había dicho San Pablo. El compromiso entonces como bautizado es mantener la unidad. Pero para mantener la unidad, yo no debo estar envidiando el puesto de él, haciéndole el cajón al otro. Porque si yo quiero ser hermano, entonces le hago el cajón, hablo mal del otro, lo malpongo, le hago la guerra hasta que lo saque de ahí. Y ahora aquí estoy yo, póngame en ese lugar. Eso es un pecado dentro de la iglesia. Eso existe aquí, en Guatemala y en Guatepeor. Pero es un pecado. No está conforme al compromiso que tenemos como bautizados. Hay otro punto de vista que pone San Pablo. Siga. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? El segundo problema es ya no aquel pie que quiere ser mano. ¿Cuál es el segundo problema? Aquellas personas dentro de la iglesia que quiere que todos seamos igual, lo mismo. Lo mismo. Que quiere que los demás sean como yo. Y si no son como yo, los elimino. Les hago la guerra. Los malpongo. Hago lo peor para destruirle la vida porque no son como yo. No piensan como yo. Todos los catequistas deberían ser catequistas como yo. Todos los grupos de apostolado deberían ser como los emausianos. Porque yo soy emausiano. Esto es desde el carismático, no. Todos los grupos de apostolado deberían ser como los carismáticos. Porque yo soy carismático. Y soy cursista, no. Todos los grupos de apostolado deberían ser como los cursistas. Porque yo soy cursista. Y de los legionarios, no. Deberían ser como yo. Y los catecúmenos, no. Deberían ser como yo. Entonces no permite que haya diversidad en la iglesia. Entonces San Pablo dice, como bautizado tenemos un compromiso. Aceptar la diversidad dentro de la unidad del cuerpo de Cristo. No tenemos que esperar que todos sean iguales como yo. A mi antojo, mis criterios, ¿no? Incluso, ahorita San Pablo va a decir, incluso puede ser que usted no se emborrache. Y usted diga, pues mire, es que puesto que hay un borracho dentro de la iglesia, pues ese lo vamos a mandar para el infierno y no le vamos a hablar ni nada de eso. Bueno, puede ser el pecado de esa persona en la borrachera. Ese no es el suyo. El suyo puede ser el chimú, o la droga, o el cigarro. ¿Me captan? Entonces la Biblia dice, el otro problema es cuando no aceptamos la diversidad. Por ejemplo, un sacerdote. Todos los sacerdotes tienen sus propias cualidades que Dios les dio, su propio talento, su propio carisma, llamémoslo así, ¿verdad? Y entonces no podemos decir, todos los sacerdotes tienen que ser cantantes. Hay sacerdotes que cantan. Todos los sacerdotes tienen que ser, que celebren, como dicen algunos, misas de sanación.
que no está correcto el nombre de misa de sanación, pero algunos lo hacen, le ponen ese nombre. Todos los sacerdotes tienen que ser, no, ustedes no se dan cuenta que dentro de la iglesia hay diversidad. Hay sacerdotes que tienen sus propias cualidades, el otro sus propias cualidades, y dentro de la iglesia todos somos importantes. ¿Me captan? Yo no puedo decir que todos tienen que ser orejas, porque si todos son orejas, ¿dónde quedará el cuerpo? O que todos sean ojos, ¿dónde quedará el cuerpo? La riqueza del cuerpo está en la variedad. Y por eso hay en la iglesia muchos grupos de apostolado. Y por eso hay dentro de la iglesia muchas personas. ¿Qué tenemos que hacer como bautizados? Amarnos los unos a los otros. Aceptarnos, valorarnos, apoyarnos y saber que somos complemento del uno para... Ya lo va a decir San Pablo. Ya lo va a decir. Pero el problema entonces... Y por eso, dentro de la iglesia, cuando no se tiene claras estas cosas, hay muchas discordias y muchas peleas. Andan como perros y gatos. Pobre sacerdote anda con la cabeza que no sabía qué hacer porque los hijos se andan peleando, como niños chiquitos. Seguimos. Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo como ha querido. Esto sí me gusta. Otra vez. Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo como ha querido. No lo entendieron. Otra vez. Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo como ha querido. ¿Escucharon? Si usted es dentro de la iglesia catequista, es porque Dios quiso que usted fuera catequista y ahí lo colocó. ¿Me entendió? Si el padre William es el sacerdote y es el párroco de la parroquia Santa Bárbara del Zulia, es porque ahí lo quiso Dios, ahí lo puso Dios, gústele a usted o no le guste. ¿Y qué? Tonto, el bautizado debe saber que no es por casualidad. El bautizado tiene un compromiso de aceptar que Dios es el que gobierna, Dios es el que manda, que no por casualidad tenemos al Papa Francisco, que no por casualidad tenemos a tal obispo, que no por casualidad tenemos a tal párroco, que no por casualidad tenemos a tal coordinador de la catequesis o el coordinador de tal grupo, que no por casualidad te ha nombrado a ti lector en la misa, o no por casualidad acólito, o lo que sea. Cada uno Dios lo ha colocado dentro de la iglesia, le ha dado una misión. Ahora, ¿saben cuál es el detalle? Que muchas personas están en la iglesia y no saben que Dios los ha llamado. ¿Y saben en qué, hermanos? Cuando Dios llama, usted no lo sabe identificar. ¿Usted no se acuerda que hubo uno en el Antiguo Testamento, Samuel, que Dios lo llamaba y él no sabía que era Dios que lo llamaba? ¿Y sabe por qué no sabía? Porque él no sabía identificar la voz de Dios. Y salió y se fue corriendo donde estaba Elí, ¿era? El sacerdote Elí. Vengo porque me ha llamado. Y le dijo Elí, cállate pelado, yo no te he llamado. Vaya a dormir. Claro, él no lo había llamado, pero lo estaba llamando Dios. Y dice que Samuel todavía no sabía escuchar la voz de Dios que lo llamaba. Pero ese somos nosotros. Cuando dice el sacerdote, Petronila, para que me ayude en la catequesis, 1000 excusas. Y resulta, ¿quién la estaba llamando? Dios a través del sacerdote. Sacó 1000 excusas. Pero es que yo soy una pecadora, pero es que yo no tengo el talento, es que yo no soy doctora, es que yo no soy profesora, es que yo no... No, Dios a cada uno lo colocó en la iglesia exactamente en el lugar que debería ocupar. El problema es que a veces no respondemos a la llamada de Dios. ¿Saben qué es lo mejor? Quedarme tranquilo. Entonces aquí la Biblia, ¿qué nos está diciendo? Que todo bautizado debe ocupar un puesto dentro de la... ¡Ah, bárbaro! Que cada bautizado debe hacer algo, aunque sea barrer la iglesia. Eso también es un puesto elegante a los ojos de Dios. A ver, y podríamos hacer un examen de conciencia hoy. Como bautizado, ¿qué haces en la iglesia? ¿En qué estás comprometido? No todos servimos para todo, pero sí todos servimos para algo. ¿Sobre qué? ¿Sobre lo que estoy hablando ahorita? Si eso es lo que está hablando, sí. Ahora, si es sobre otra cosa, entonces esperamos que termine la enseñanza. Entonces, a ver, no todos servimos para todo, pero sí todos servimos para... ¿Y cuál es el trabajo que tenemos que hacer hoy? Examinar en qué puesto me ha colocado Dios, a qué me llama Dios a mí dentro de la iglesia. Venga, pues, ¿qué va a preguntar?
Venga a ver qué es lo que va a preguntar. Venga. Bienvenido. Gracias. Hola, padre, ¿cómo se encuentra? Le quería hacer una pregunta, pero, o sea, respecto a este tema, no es el que está hablando, pero es una pregunta que llevo desde mucho tiempo preguntándome. Yo nací en una familia protestante evangélica, de nacimiento, es decir, creemos sola Escritura y fe en Jesucristo. Hace poco he sentido el llamado hacia la vocación católica, me ha llamado la atención, pero tengo una pregunta. Hace muchos siglos, mayormente, el emperador Constantino, ¿verdad? Él mezcló la iglesia, es decir, la iglesia primitiva, con la política, que hoy en día es Ciudad del Vaticano. Y pasa de que, o sea, la iglesia cristiana se decía que mataba a los que no eran creyentes en Dios, que el que no creía en Dios era asesinado. Y durante mucho tiempo, ¿verdad? No se sabe si en verdad el emperador Constantino mezcló la iglesia porque sintió una fe en Jesucristo en dejar la persecución o en mayormente tener más poder político que le beneficiaba a él. Entonces pasa la descendencia, es decir, que pasan de generación en generación, entonces dicen que están arrepentidos. ¿Cómo confirmamos que en verdad el arrepentimiento fue válido o no fue válido? Permíteme hacer un paréntesis para responderle a la joven, ¿sí? Constantino era un emperador, ciertamente. Para el tiempo de Constantino, la iglesia había vivido aproximadamente 300 años de persecución, donde no podían vivir su fe libremente, como ustedes y yo, sino tenían que vivir una fe en cuevas, en lo que llaman catacumbas. Ahí vivían escondidos, bajo de la tierra, lugares. Yo fui a una de las catacumbas que creo que son 20 kilómetros como los topos, ¿verdad? Donde allí vivían, celebraban los misterios de la fe, todo a escondidas, ¿verdad? Y Constantino era uno de los poderosos que perseguía a la iglesia católica, a la iglesia de Cristo, que ya estaba, diríamos, jerarquizada como papa, obispo, sacerdote, donde ya estaba identificada como tal. Celebraban la misa, bautizaban, incluso allá están todavía las constancias donde celebraban la misa. Hay constancias de ese tiempo donde bautizaban ahí en la catacumba, todo. Ahí está la constancia. Y Constantino va a pelear. Entre la pelea, pues está perdiendo. Y cuando ve que está perdiendo, tiene la mamá y la mamá lo aconseja. La mamá sí es creyente, la mamá ya se había convertido. Y la mamá le dice que bueno, que se convierta, que busque a Dios y que Dios le ayuda. Él, cuando se vio perdido, hizo una promesa a Dios, que si le ayudaba a ganar, él se convertía. Y fue, y en la pelea hubo un trueno, dice, que hubo un trueno y se marcó la cruz, de esos los relámpagos, ¿no? Y se marcó la cruz, y él vio allí un símbolo de Dios, y él se convirtió a la iglesia católica, a la iglesia de Cristo. Al convertirse, como la ley del imperio, ¿cuál era? Que el Dios del emperador era el Dios del pueblo. La religión del emperador era la religión del pueblo. Entonces es ahí cuando Constantino, al convertirse, él se bautiza, él acepta la fe de la iglesia católica y dice, todo mundo debe de tener la fe del emperador, la religión del emperador, porque esa era la ley, y hace que la ley se cumpla. Y ahí es donde entonces se comienza a luchar, porque ya la iglesia sale. Y no sé si usted sabe que en el 327, gracias a Constantino, por primera vez los cristianos pueden construir un templo para darle culto a Dios. Y ese templo no es cristiano evangélico, es católico. Y lo tienen, si no son los franciscanos, son los agustinos que están en Roma del año 327. Todavía está, yo fui y vi ese templo. Entonces se construye ese templo y los otros templos que él permitió que se fueran construyendo. Claro está, ahora él obliga a la gente a convertirse en la iglesia. Y es ahí donde se cometieron muchos errores, no la iglesia, sino el imperio. Y es entonces donde la iglesia media, la iglesia comienza a mediar, y donde comienzan los tribunales de la iglesia. La iglesia dice, a ver, no mate a la gente, mándelo para acá a los tribunales para examinar qué es lo que están haciendo y para darle la oportunidad para ver si nosotros logramos convertirlo para que no lo maten. Y es ahí entonces cuando los evangélicos, para engañar a la gente, dice, es que Constantino fundó la iglesia católica. Ignorancia cruel. Antes de Constantino la iglesia católica ya existía. Él se convirtió a la iglesia católica. Segundo, la iglesia católica mató a toda la gente que no se metía allá.
La Iglesia Católica no, el emperador. ¿Usted no se da cuenta que aquí en Venezuela hay un presidente que dice que es cristiano? Ahora pregunto, él dice que es cristiano y no se reunió con los cristianos evangélicos, con los pastores, más de 2.000 pastores. Ahora pregunto, ¿los cristianos evangélicos están asesinando y están torturando a la gente de Venezuela? No, es el presidente. Pero él dice que él es cristiano. Ese es Constantino, que comienza tiene poder, se llama cristiano, se está convirtiendo, no está convertido del todo, poco a poco se va convirtiendo. Entonces la iglesia dice, oye, si eres cristiano, no debe hacer esto, no debe hacer esto. Ahora la iglesia pide perdón porque la iglesia dice, ¿se cometieron atrocidades? Sí, pero la iglesia luchó para que eso no, pero desgraciadamente él se había convertido a la iglesia y por haberse convertido a la iglesia, entonces se señala como si fuera sido la iglesia.